A continuación, la plenaria. El Ministerio Juvenil Efectivo perdona las ofensas del pasado. Disertada por Víctor Cárdenas. Una de las situaciones más comunes en el Ministerio Juvenil que ocurre es heridas internas. Y estas heridas muchas veces es causadas por el no perdonar. Y yo personalmente he vivido algunos de los ejemplos que voy a platicarte, pero también he identificado a muchos amigos con los que he podido trabajar que han sufrido o han pasado sobre este valle. Es algo difícil, no es algo fácil, pero no imposible de salir. El perdón es más allá de simplemente ir a un tema de emociones, porque ¿cómo perdonar a una persona que te ha ofendido? ¿Sí? O ¿cómo perdonar a una persona que te ha herido? O ¿cómo perdonar a una persona que te ha marcado? ¿Verdad que es difícil cuando vivimos etapas en la vida o situaciones en la vida que nos dominan y no nos permiten seguir más allá? Porque constantemente lo que nos ocasionó o lo que nos marcó sigue viniendo a nuestra mente, nos sigue recordando del pasado, y es algo que tú y yo tenemos que aprender el día de hoy, cómo superarlo. Y tengo algunos principios acerca de este tema. Primero vamos a ver de dónde vienen, ¿sí? Identificar de dónde vienen, y luego vamos a hablar de cómo salir de este tema. Pero nos vamos a basar en algo que dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. 1 Tesalonicenses 5:15. El no pagar mal por mal es importante, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona estas heridas? Yo tengo un libro que se llama Tatuajes de por vida, y la analogía que utilizo es de que muchos de nosotros portamos tatuajes espirituales, tatuajes que por alguna situación u otra venimos portando, ¿no? Pero uno de los tatuajes más comunes dentro del ministerio juvenil es el abuso del líder, o vamos a ser bien claro, abuso pastoral. Desgraciadamente, en nuestro mundo de Latinoamérica existen muchos líderes que se nos olvida de que toda la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor son humanos, y a veces con nuestras acciones herimos a aquellos que más nos aman, ¿sí? Yo lo veo en mi hogar. En mi casa somos 5, ya hablé acerca del sexto, es mi hija, que se llama Ashley, es una perrita. Pero a veces yo sin querer, por las cosas que yo digo, las cosas que yo hablo, o la manera que yo reacciono, puede traer heridas a alguna de las personas que me rodean. Y así mismo sucede en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros como líderes hemos pasado una situación donde hemos sido marcados por nuestros pastores? A lo mejor porque no entienden nuestra cultura, o a lo mejor porque no pueden entender el plan que queremos exponerle. Quizás sea lo que tú sientes que Dios te está guiando, pero este líder que está más alto que ti no lo entiende. A lo mejor se terminó ya el tiempo en el que tú tienes que servir en esa iglesia y sientes que Dios te está dando una luz verde para salir. Y lo más común que sucede en el mundo del pastorado juvenil es de que salimos con muchas heridas. En lugar de que nuestros pastores nos hagan una salida con dignidad, a veces nos hacen la situación muy difícil porque ellos sienten que los estamos traicionando, ¿sí? No hace mucho tiempo una persona decidió salir del ministerio de nuestra iglesia, y fue muy doloroso para muchos líderes. Fue en cierta manera doloroso para mí porque era una persona a la cual yo amo, pero esta persona sentía de que su tiempo había cumplido en nuestra congregación, y él platicó con todos los líderes. Para mi sorpresa, algunos de los líderes principales como que no agarraron la onda y se sintieron ofendidos por esta decisión, porque decían: ¿cómo es posible que esta persona por 15 años nosotros lo apoyamos, estuvo prácticamente, entre comillas, comiendo de nuestra nómina, ¿verdad? Ahora decide abandonarnos y se va a otra congregación? Y yo traje una idea y prácticamente le dije a los líderes: oigan, basado en este versículo, ¿no? ¿Por qué no honramos a esta persona? Vamos a darle un reconocimiento por todo el tiempo que sirvió bajo nuestro liderazgo, pero aparte vamos a bendecirlo para que pueda salir.
Para mi sorpresa, los líderes aceptaron ese plan y no hace mucho tuvimos una celebración muy bonita en la reunión del domingo, donde se le reconoció a esta familia, a esta pareja, por el servicio que brindaron a nuestra iglesia. Quizás pudiera haber salido esta persona herida y tener algunos rencores y algunas situaciones que no le permitirían poder ser efectivo en el siguiente etapa o en el siguiente capítulo de su vida. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy estamos trabajando o estamos no trabajando correctamente por la herida interna que tenemos por el líder? Otra de las cosas que puede suceder, es que los pastores a veces quieren gobernar su iglesia con mucha tradición y a lo mejor no entienden que el líder de juvenil anda en otra onda y está tratando de alcanzar a los jóvenes y prácticamente los ven como quizás no un ministerio tan importante. Yo te quiero decir de que a Dios le interesan los jóvenes. Y yo te quiero decir que el corazón de Dios está en todas las edades y uno de los más importantes en el tiempo de forjar a este joven en la palabra de Dios es la adolescencia y la juventud. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer acerca de estas heridas por el abuso del liderazgo? Pastores o ministerios que han pisoteado a sus líderes, pues prácticamente es decidir perdonar, ¿sí? Quizás alguna de estas heridas también viene por tu cónyuge. Uno de mis grandes problemas y de mis debilidades es de que yo soy adicto al trabajo. Me encanta trabajar. Me encanta trabajar y para mí es muy bueno ser productivo. Y un día que no soy productivo me siento mal. Es algo que Dios está tratando conmigo porque Dios, siendo Dios, nos enseña la Biblia que Él tomó un tiempo, sí, el séptimo día descansó. Pero una de las cosas que traía algún tema de conflicto en mi hogar es de que yo estaba muy clavado en mi trabajo, muy clavado en el ministerio y también quizás no poniendo suficiente atención en el ministerio principal mío que debe de ser mi hogar. ¿Cuántos pastores de jóvenes o líderes de jóvenes caminan en esta jornada de liderazgo con hogares divididos? Sí, por esto del no perdonar. En esta situación yo te puedo decir que tienes que reaccionar y no nada más perdonar, pero tú pedir perdón. Sí, pedir perdón a aquel que has herido, a lo mejor a tu esposa, a tus hijos, a otros. Otro de los temas bien comunes en el ministerio juvenil es las heridas que los mismos jóvenes nos traen a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces dedicamos e invertimos tanto tiempo en un joven y sus acciones a lo mejor pueden reaccionar de tal manera que te van a herir, a lo mejor con palabras, a lo mejor con hechos, a lo mejor simplemente el hecho de que no te siguió y el día de hoy no está ni en la iglesia, te ha marcado y te ha traído muchas heridas. Es algo que tú tienes que aprender a controlar y perdonar, ¿sí? También igual, quizás aquellos que trabajan a nuestro lado, ¿no? Algún amigo, alguna persona que tanto confiábamos pero nos falló. ¿Cuántos pastores han salido con X situación y de inmoralidad o ve tú a saber qué situación o a lo mejor un escándalo financiero y queda una congregación y unos líderes destrozados? En Jeremías 17:5 nos habla acerca de que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabes por qué? Porque el hombre siempre va a fallar. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, que es lo que yo te llamo a hacer, vas a encontrar de que Dios nunca falla. Es más, Él es perfecto. Tú y yo podemos fallar, pero Él nunca te va a fallar. Nunca pongas tu mirada en el hombre. Sí puedes aprender de lo bueno de ellos. Toma lo bueno, desecha lo malo. Te lo repito, toma lo bueno y desecha lo malo. ¿Por qué? Porque no hay un líder perfecto. Por más famoso, por más importante, por más grande que sea la iglesia, o por más pequeña que sea la iglesia, nosotros como humanos vamos a fallar. Pero no hay que poner nuestra mirada en el hombre. El otro muy común en el ministerio juvenil es la competencia. Ay, Dios mío, ¿cómo batallamos por los números? Nos concentramos tanto en los números y cuántos jóvenes tienes, y las reuniones de liderazgos juveniles se convierten en un momento de presumir, no de quizás hablar de las cosas que estás pasando o de las derrotas que has tenido para poder aprender de cómo obtener fortaleza en esa área que a lo mejor para ti es una debilidad. Nos juntamos a veces en desayunos o en cenas o en reuniones donde vienen otros pastores juveniles y nos sentimos retados.
A lo mejor hay una iglesia más grande que tú y esa iglesia está creciendo mucho más que tú y eso ha causado muchas heridas en tu corazón porque no sabes cómo batallar o cómo trabajar, entre comillas, la competencia. Te quiero decir algo, en el reino de Dios no hay barrera, no hay nombre, no hay religión, no hay denominación. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Así que no te debes de sentir amenazado por las victorias de otros. Más bien, aprende de ellas, aplica lo bueno y aprende a caminar en armonía con otros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos por estas personas? A lo mejor porque es un ministerio pequeño, te han menospreciado, pero yo te quiero decir algo, de que no podemos menospreciar los comienzos pequeños. ¿Por qué? Porque en ese comienzo pequeño Dios te va a demostrar qué tan grande Él es. ¿Sí? No veas el tamaño de tu ministerio como una derrota ni algo que te marque. Al contrario, velo y predícales como si fueran miles. ¿Por qué? Porque Dios va a honrar tu fe. ¿Sí? Ahora, ¿cómo perdonar? ¿Cuáles son las cosas que tú y yo podemos hacer? Y en Mateo 18, 21, 22 Jesús nos habla acerca del perdón y nos dio una fórmula. Él dijo 70 veces 7. ¿Cuántas veces debo de perdonar? 70 veces. ¿Cuántas veces debo de olvidar todo lo que me ha marcado? 70 veces. Te voy a dar unas maneras prácticas de cómo puedes traer esa sanidad interna. Y es muy, muy fácil. Toma una hoja de papel y en esa hoja escribe, literalmente escribe las situaciones que te han marcado. Ejemplo, mi pastor piensa que no soy importante por X razón, ¿sí? O mi pastor no entiende el ministerio juvenil y eso me ha marcado. O a lo mejor ya no estoy en esta iglesia y todos me ven como el patito feo. Escribe todas las situaciones en tu lista. Lo mismo a lo mejor la situación con tu cónyuge. Lo mismo a lo mejor con el Pablito que te ofendió en el ministerio juvenil. Escribe todas estas heridas y al final escribe yo decido perdonar. Porque el perdón es una decisión. El perdón es una decisión y no es algo que tú sientes. Al comienzo de este segmento te dije cómo perdonar a una persona que te ha herido. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a perdonar no por lo que sentimos, sino por una obediencia a Dios. La palabra del Señor nos enseña que si nosotros no perdonamos aquí en la tierra, nuestro Padre que está en el cielo tampoco nos puede perdonar. Es un espejo, ¿sí? Lo que hacemos en la tierra se manifiesta en el cielo. Si tú aprendes a perdonar en la tierra mientras estamos aquí, vas a entender el corazón de Dios. Una de las cosas que Dios me está demostrando ahora que soy padre de adolescentes es el amor de Dios. Porque ¿qué no adolescente le puede quizás sacar muchas canas a un padre? Yo no conozco uno que no, ¿verdad? Pero cada vez que yo veo la situación, estoy aprendiendo algo que un gran amigo me enseñó, que de un 100% de lo que es el problema, tomamos muchas veces, nos concentramos 10% que es en realidad el problema y el 90% es cómo nosotros actuamos sobre ese problema. Y si te fijas que el problema era del 10%, tu reacción y tu manifestación sobre ese 10% se convierte en un 100% y el 90% fue pura pérdida de tiempo prácticamente. En ese 90% trajiste heridas, dijiste lo que no tenías que decir, actuaste como no tenías que actuar y ahí es donde vienen estas heridas. Hay que pensar muy bien de la manera que vamos a actuar. A lo mejor en esto del amor del Padre, a lo mejor hay un joven que te está batallando mucho y por eso te está ocasionando muchas heridas. En esa hoja dice, yo decido perdonar. Yo creo mucho en la confesión. Yo confieso cosas que no son como si fueran. Y yo te invito que en este momento de perdonar, tú puedas decir, yo decido perdonar a, y di su nombre. Ahora, esto no es una magia, no es una brujería, no es algo que de repente sucede, abacadabra y se acaba todo. ¿Sí? Es un tiempo porque
La restauración toma tiempo, el perdón toma tiempo, pero yo te quiero decir de que Dios es fiel para perdonarnos a todos y limpiarnos de toda maldad. Así que yo te invito a que recapacites en estos principios o en estos segmentos que estamos platicando, cosas tan importantes. Un ministerio juvenil efectivo aprende a perdonar en todas las áreas de la vida. Espero que esto te ayude.